Hoi An es la ciudad más bonita de Vietnam, pero más allá de los farolillos, del puente iluminado, de todas las barcas, de las velas que se dejan en el río, hay una serie de misterios y secretos que casi nadie conoce. Así que hoy vamos a descubrir qué es lo que esconde Hoi An. De noche la ciudad se transforma, y es fácil entender porque es una de las ciudades más fotografiadas de Asia. Pero cuanto más tiempo pasas aquí, más empiezas a notar que hay algo más debajo de toda esta belleza. Las linternas de colores, las casas coloniales, el río Tu Bon reflejando todo esto. Una ciudad con 400 años de comercio internacional, 3 culturas distintas viviendo en el mismo espacio, guerras, epidemias y desastres naturales. Hoi An tiene sus secretos y hoy vamos a descubrirlos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Hoi An fue uno de los puertos comerciales más importantes del sudeste asiático. Barcos de Japón, China, Portugal, Holanda y Arabia llegaban aquí cargados de mercancías como seda, especias, cerámica y plata. La ciudad se organizó entonces en barrios separados por nacionalidad. En un lado los chinos, en otro los japoneses y en otro los vietnamitas, entremezclados con los occidentales. Y esa mezcla dejó la arquitectura de la ciudad que vemos hoy. Una casa que por fuera parece china y por dentro japonesa, un templo vietnamita construido con técnicas portuguesas, un barrio entero donde ningún edificio pertenece a una tradición concreta. En 1999, la UNESCO declaró el casco histórico de Hoi An Patrimonio de la Humanidad. Por ser bonito, que lo es, sino por ser el único ejemplo bien conservado de un puerto comercial de estas características en el sudeste asiático. Pero la ciudad también tuvo sus momentos oscuros. En el siglo XVIII, el nuevo puerto de Da Nang fue cogiendo poco a poco todo el tráfico marítimo que llegaba a la ciudad de Hoi An. Luego llegaron las inundaciones. El río Tu Bon, que es el que tenéis a mis espaldas, se desbordaba constantemente arrasando barrios enteros. Y ya en el siglo XX la guerra dejó a Hoi An relativamente intacta físicamente, pero devastó a su población. Paradójicamente podríamos decir que el declive económico fue el que salvó la ciudad, ya que como no había dinero para construir algo nuevo, no demolían lo antiguo. Así que de alguna manera podríamos decir que la pobreza salvó el patrimonio. Aquí a mis espaldas tengo el puente japonés. Lo construyeron comerciantes japoneses entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Y la historia de por qué lo construyeron es bastante más interesante que el puente en sí. Según la leyenda japonesa, una criatura llamada Namazu vive bajo el océano. Su cuerpo es tan grande que su cabeza está en India, su cuerpo en Vietnam y su cola en Japón. Cuando se mueve provoca terremotos y tsunamis. Los comerciantes japoneses en Hoi An creían que la ciudad estaba construida sobre el lomo de Namazu, y que los desastres naturales que azotaban la zona, las inundaciones, los terremotos, eran el movimiento de la bestia. Así que la solución que encontraron fue esta: construir un puente templo que clavara una espada en el lomo del monstruo para inmovilizarlo. Las estatuas en los extremos del puente no son decorativas, tienen un significado concreto. En un lado hay perros y en el otro monos. Según la tradición, el puente se empezó a construir en un año del perro y se terminó en un año del mono. El calendario vietnamita está organizado en ciclos de 12 animales como el chino. El nombre oficial del puente es La Bien Kieu, que significa literalmente el puente que da la bienvenida a los viajeros de lejos. El nombre se lo pusieron en 1719 y 400 años después sigue siendo eso, lo primero que ves cuando llegas a la ciudad. Y ahora la historia más oscura de Hoi An. En el siglo XVII, Hoi An vivió una de las masacres comerciales más sangrientas de todo el sudeste asiático. El rey de Annam, en un momento de tensión con las comunidades de comerciantes extranjeros, ordenó la ejecución de 108 mercaderes chinos que vivían en la ciudad. Las fuentes históricas no se ponen del todo de acuerdo en cuál fue la causa. Hay quien habla de impuestos no pagados, hay quien habla de conspiraciones políticas, hay quien habla de tensiones étnicas. La razón no está del todo clara. Lo que sí está claro es que fueron 108 comerciantes. Y el rey, arrepentido poco tiempo después, pidió perdón a sus familiares y ordenó que se les honrara en todos los templos de la ciudad. En los templos chinos de Hoi An todavía se hacen ofrendas en su memoria. Este episodio es parte de la razón por la que en Hoi An existe una tradición muy arraigada de honrar a los espíritus de los muertos que no tuvieron un entierro digno, los llamados espíritus errantes, almas que no encontraron la paz porque murieron de forma violenta o lejos de su hogar. La creencia es que si no se les honra, traerán mala suerte a los vivos.
Y Hoi An, con su historial de comerciantes llegados de todas las partes del mundo, muchos de ellos muertos lejos de casa, tiene más espíritus errantes que la mayoría de ciudades de Asia. En julio, Hoi An celebra el Festival de los Fantasmas Hambrientos, que dicho así suena a película de terror, pero que en realidad es una ceremonia religiosa con enorme profundidad cultural. El Festival de los Fantasmas Hambrientos se celebra el 15º día del 7º mes lunar. Ese es el día que, según la tradición budista y taoísta, el mundo de los vivos y el de los muertos se abren mutuamente. Los espíritus que no encontraron la paz, los que murieron de forma violenta o los que no tienen familia que los honre, salen a buscar comida y consuelo. Y la forma de aplacarlos es poner comida. En Hoi An puedes ver ofrendas en cada puerta, en cada esquina, en cada templo, arroz, fruta, billetes de dinero que se queman para que lleguen al otro mundo. También hay barcos de papel que se lanzan al río Tubon con velas encendidas. Es uno de los espectáculos más bonitos y más extraños que se pueden ver en Asia. En Hoi An, esta tradición tiene un peso especial por todo lo que hemos contado antes. Los 108 mercaderes, los comerciantes que murieron lejos de su hogar, los soldados de múltiples guerras. La ciudad ha acumulado durante siglos un peso de muerte que sus habitantes gestionan a través de estas ceremonias. No como superstición, sino como respeto a quienes vivieron antes. Y luego están los secretos que están a la vista, pero casi nadie ve. Las casas de Hoi An están construidas con una lógica muy específica. En Hoi An todas las casas son estrechas y largas. ¿Por qué? Porque el ancho era proporcional al impuesto que pagabas al gobierno. Casas más estrechas pagaban menos. Por eso aquí todas las casas parecen pasillos, porque los dueños las optimizaban para pagar menos impuestos. Podríamos decir que el fraude fiscal tiene 400 años de historia en Vietnam. Los símbolos en las vigas y en las puertas tampoco son decorativos. Cada animal tallado tiene un significado de protección específico. Por ejemplo, el murciélago en la entrada da buena suerte, el ciervo simboliza longevidad, la carpa que sube cascadas simboliza éxito. Las casas también irán mensajes cifrados sobre las ambiciones y creencias de sus dueños. Y hay un detalle en estas casas que me parece también fascinante. La madera que veis en los techos y en las vigas tiene entre 200 y 400 años. Ha sobrevivido a inundaciones, los bombardeos de la guerra con Estados Unidos y décadas de abandono. Y sigue aguantando. Hay cosas que están hechas para durar. La verdad es que Hoi An tiene algo que muy pocas ciudades en el mundo tienen. La capacidad de ser bella y compleja al mismo tiempo. Las linternas y los turistas son reales. Pero debajo de todo eso hay 400 años de comerciantes que murieron lejos de casa, leyendas de monstruos en el océano y espíritus que piden comida en julio. En una ciudad preciosa que merece la pena visitar y conocer. Bueno, y nada más, he vuelto al puente japonés para despedirme. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Suscríbete y dale like si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo por tierras vietnamitas. Adiós.